Buenas noches, chicos. ¿Cómo me escuchan? ¿Cómo me copian? Buenas noches, doctor, se le escucha bien. Gracias. No olviden, por favor, registrarse en el chat, como ya saben, como de costumbre. Empezamos en un par de segundos. Los compañeros se están conectando. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Jacqueline. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien, doctor. ¿Usted cómo está? Bien, bien, todo bien. Gracias a Dios, todo bien. Qué bueno, doctor. Bien, démosles un par de segundos a los compañeros que se vienen conectando para volver a abordar el tema, dado que es el único día que tenemos clases por 3 periodos consecutivos. Vamos a tratar de abordar unos 2 temas el día de hoy y empezando un poco a rememorar lo que hemos visto la anterior clase. A ver quién voluntario o voluntaria podría refrescarnos la memoria de los tópicos que pudimos ver la anterior clase para entrar en materia. Yo, doctor. Por favor, adelante. Hemos hablado, doctor, de los testamentos. Hemos hablado del testamento cerrado, que este testamento, o sea, los testamentos se clasifican en 2 grandes grupos, se podría decir. Testamentos solemnes y testamentos especiales. En los de testamentos solemnes tenemos los testamentos abiertos y los testamentos cerrados. El testamento abierto es realizado por el testador que está habilitado, que se encuentra habilitado, capacitado o ubicado en tiempo y espacio. Esto normalmente que está dentro de sus facultades mentales. Esto generalmente se hace en presencia de testigos, vecinos. Son 5, pero mínimo pueden ser 3. Estos testigos van a dar fe y certeza de la voluntad que está plasmando el testador en el documento a viva voz, de manera abierta, como se dice. El testador va a leer, va a redactar su testamento en presencia de estos testigos vecinos. Luego se lleva al notario y el notario va a realizar un acta de entrega y se dice que en el sobre contiene el testamento y que lo dejan bajo su poder o custodia ese testamento y tiene que un heredero o 2 por lo menos saber en qué notarías está dejando el testador, está depositando este testamento. Luego hemos hablado del testamento cerrado, que también se llama secreto o místico, donde puede escribir el testador o puede pedir a otra persona que se lo escriba, ¿ya? Y al final se van a rubricar, se va a sellar con una cubierta. El testador no va a revelar el contenido de su última voluntad, como lo hace en el abierto. Aquí también se requieren 3 testigos mínimamente conocidos igual. Se va a labrar, el notario igual va a lograr un acta, una formalidad, ¿no? Para que se pueda guardar el testamento y al fallecer, entonces presenta al notario de fe pública, si es que en caso lo ha dejado al vecino el testamento, y se hace la protocolización del testamento que se hace ante el juez. Habíamos hablado las características del testamento cerrado. Hemos dicho que el testador es el que redacta en persona, en secreto. Por eso se llama cerrado. Ninguna otra persona puede conocer su contenido. Debe llevar la firma y rúbrica en cada hoja. Puede estar escrita a máquina, a mano, por medio de cualquier otro medio mecánico. Pero siempre tiene que estar firmada en cada hoja. Habíamos hablado después de los requisitos para el testamento cerrado. Es, por ejemplo, que el testador va del señor notario y le dice que está entregando como un documento que es mi testamento en presencia de los testigos vecinos. El notario va a hacer la formalidad de acreditar la identificación del accionante, algunos datos,
pero el notario va a verificar si el testador se encuentra dentro de sus facultades mentales, dentro del uso pleno de sus facultades mentales. Es una misión que tiene el notario para luego va a identificar a los testigos vecinos presencialmente, luego va a labrar un acta de otorgamiento y va a hacer un protocolo, tiene un libro de protocolo donde se va a registrar y de los tres o testigos que se llevan, 2 por lo menos deben saber escribir. Luego hablamos de las prohibiciones también. No pueden hacerse testamentos cerrados quienes no sepan leer ni escribir. Los analfabetos tampoco pueden hacer testamentos. Los requisitos esenciales para el testamento cerrado es por lo menos que sepa leer, aunque no pueda escribir por algún impedimento. Luego habíamos hablado del testamento del ciego, el mudo y el sordomudo, que el mudo padece del habla, pero puede oír, puede ver y puede hacer sus testamentos, puede hacer el testamento. El sordomudo no oye, no habla, pero sí puede ver, entonces puede hacer el testamento. Habíamos hablado de estos testamentos que son solemnes. ¿Por qué? Porque están revestidos de un acto jurídico, o sea, deben tener requisitos de formalidades, doctor. Y hablamos de los testamentos especiales, que estos se llaman testamentos especiales porque se dan en situaciones de urgencia, en casos, por ejemplo, de peligro, en terremotos, epidemias, inundaciones, incendios, guerras. Habíamos hablado del testamento en caso de riesgo grave, el testamento a bordo de nave, el testamento militar, holográfico, de los campesinos, de los extranjeros. Habíamos hablado un poco también de la característica esencial del proceso sucesorio, que es voluntario, personalísimo, de libre decisión. Ahí, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más, chicos, que quiera aportar a alguien? Prácticamente nos han hecho un resumen de lo que hemos visto en la anterior clase, precisamente lo que ustedes tienen en pantalla. ¿Alguien más que quiera acotar algo? No olvidándose nunca, por favor, de que en materia sucesoria existe un principio que se usa con bastante frecuencia. ¿Cuál será este? Principio de exclusión. Muy bien. ¿Qué nos enseña el principio de exclusión Lisma? Sí. ¿Qué nos dice? ¿Qué delimita el principio de exclusión? ¿Alguien? Alguien está levantando la mano. A ver, permítanme. Doctor, perdón, no podía prender mi micrófono. Ah, ya, adelante. El principio de exclusión nos dice que el pariente más próximo, el más cercano, aleja al más lejano. Muy bien. Excluye, ¿cierto? Ahí tenemos. Adelante, Jacqueline, levantó la mano. Sí, lo mismo quería decir, doctor, que el Bien. pariente más cercano excluye al más lejano. Una de las primeras medidas, muchas gracias, Jacqueline. Lisma, muchas gracias. Una de las primeras medidas que como abogados tenemos que tener en cuenta y tomar en cuenta además, chicos, es este principio de exclusión. Porque con seguridad, que una de las preguntas que le vamos a hacer al interesado va a ser cuál es el grado de parentesco que éste tiene con el fallecido. Ese dato nos va automáticamente a ubicar, uno, en cuál de las líneas se encuentra, si descendente, si ascendente, independientemente del cónyuge, o en su caso colateral. Y en función a ello, fruto de un certificado de descendencia que se solicita al CEDESI para el tema de conocer cuántos herederos o cuántos descendientes tiene él o la fallecida,
nos va a ayudar a entender y determinar si corresponde o no corresponde la solicitud que haga esta persona. Porque de no estar dentro del rango o dentro del orden jerárquico para poder ser convocado a la apertura de la sucesión hereditaria, vamos a poder decirle con toda certeza si su solicitud y consulta es procedente o no es procedente. ¿Ya? De ahí que es importante el principio de exclusión en materia sucesoria. Hemos abordado la sucesión legal y la pasada clase hemos abordado y terminado la sucesión testamentaria. ¿Sí? Y lo hemos hecho tanto de los testamentos solemnes como de los especiales. Un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta en los testamentos especiales, chicos, es el plazo que se dan en cada uno de ellos, si es que ustedes han tomado los datos correspondientes. Fíjense que en nave o aeronave, ¿cierto? Por esas circunstancias especiales se puede otorgar un testamento. Con esas pequeñas exigencias que se dan, libro de novedades ante el capitán, ante el comandante, presencia de por lo menos 3 testigos y todo lo demás. Se puede otorgar cerrado o abierto, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando los testamentos otorgados en estas circunstancias especiales, una vez que ha cesado esa circunstancia que lo transforma en testamento especial, ya sea a bordo de nave o aeronave, no he fallecido, salido sobreviviente, vivo, en campaña, en movilización, los testamentos militares, no he muerto, ¿cierto? Pero en su momento he otorgado un testamento en estas condiciones. ¿Qué ocurre con ese testamento? ¿Sigue vigente? Caduca, doctor, caduca. Caduca. El término correcto es la caducidad. ¿Cuál es el plazo de caducidad para la mayoría de estos testamentos? Casi es uniforme. ¿Cuánto es? 30 días, doctor. Y en último caso, ¿cuánto? Fíjense acá. El testamento hológrafo, ¿sí? El testamento hológrafo que haya sido otorgado con los requisitos o exigencias de ley, ¿sí? Caduca a los 30 días. Desde el momento que el testador ha podido retornar a los centros, digamos así, de la civilización, donde había notario, juzgado, como quiera que se diga. Los demás testamentos en movilización, en campaña, en guerra, ¿cuál es el plazo de caducidad? 3 meses. 3 meses, doctor. Muy bien, 3 meses. Si dentro de los 3 meses de haber otorgado no he fallecido, fruto de estar prisionero, fruto de estar movilizado, fruto de estar en campaña y todo lo demás, ese testamento caduca. ¿Por qué caduca? Porque como ya ha pasado la guerra, ya ha pasado mi condición de prisionero, ya no hay movilización de tropas y nada que ver, o fruto del accidente del avión, de la nave, aeronave, he salido vivo, tengo toda la opción de recurrir ante la autoridad o instancia llamada por ley para poder hacer mi trámite de forma ordinaria, de forma cotidiana. Por eso caduca. La figura de la caducidad está dentro
las perspectivas de los testamentos especiales. ¿Quién podría decirme, para poder cesar esta retroalimentación, en qué consiste el principio de prevalencia? ¿Qué es el principio de prevalencia? Dicho sea de paso, un principio muy importante dentro del derecho sucesorio. Entre la sucesión legal y la sucesión testamentaria, en el hipotético caso de que un testamento sea impugnado, invalidado y lo demás, ¿qué va a prevalecer? ¿Cuál de las dos sucesiones va a prevalecer? ¿La legal o la testamentaria? Pienso que la testamentaria, doctor. ¿Sí? ¿Quién piensa distinto o lo mismo? ¿Cuál era la pregunta, doctor? ¿En qué consiste el principio de prevalencia? Entre una sucesión legal y una sucesión testamentaria, debido a que en la sucesión testamentaria podría presentarse alguna situación que no permita ejecutar el testamento, ¿cuál de las dos sucesiones se aplica con preferencia? ¿La legal o la testamentaria? La legal, doctor. La legal, Sucesión doctor. legal. La legal. ¿Por qué se va a aplicar y va a prevalecer la legal? Porque simple y llanamente está establecido por imperio de la ley. Ley. En cambio, la sucesión testamentaria, también llamada, ¿cómo? Testamentaria. ¿Cuál es su otro nombre? Sucesión testamentaria o sucesión. ¿Qué es el testamento? Un poder, doctor. Ya, pero ¿en qué consiste el testamento? ¿Qué es? ¿Es fruto de qué? De la voluntad. La voluntad. De la Voluntad, voluntad. Muy ajá. bien. ¿Cierto? De la voluntad. Voluntaria. También llamada sucesión voluntaria Voluntaria. o sucesión testamentaria. No se olvide. Entonces, como la sucesión testamentaria es fruto de la voluntad, esta voluntad es falible a cometer ciertas omisiones o ciertos errores que podrían en su momento generar que ese testamento sea impugnado, ¿cierto? Por alguno de los herederos disconformes. O, en su caso, observar por qué se ha instituido, se ha designado heredero a cierta persona cuando no guardaba ninguna relación de parentesco. Si acaso una resolución judicial determinara que ese testamento es nulo, automáticamente por el principio de prevalencia se hace presente la figura de la sucesión legal. Y en la sucesión legal no hay nada que cuestionar. ¿Por qué? Porque es la ley quien determina las condiciones, la igualdad de derechos en las que todos los considerados herederos y convocados a la apertura de la sucesión van a dar la cara, se van a hacer presentes. ¿Por qué hago esta rememoranza? Porque el tema del día de hoy tiene que ver con la institución de heredero. Y la institución de heredero, así como la legítima, tiene que ver y está enlazado a la existencia de un testamento. La ley
no instituye herederos. La ley reconoce el derecho de herederos porque es la ley. En cambio, como la sucesión testamentaria está sujeta y se hace en base a la voluntad del testador, el testador va a instituir a los herederos en su testamento. ¿Se dan cuenta? Por eso, la institución de heredero es un instituto jurídico del derecho sucesorio en relación a la sucesión voluntaria o testamentaria. Ahora bien, despojándonos de un criterio compuesto, del título compuesto, la institución de heredero, y sacando solo el término institución, ¿cuál sería el significado? ¿Qué significa institución? ¿Qué significa instituir? Nombrar, doctor. Designar, nombrar. Nombrar, Establecer. establecer, designar. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Qué significa instituir? ¿Nadie Adherir más? puede ser, doctor. ¿Perdón? Adherir. Ya, Dar, adherir. dar instrucciones, orientar Ya. algo que se va a realizar. Bien. Con esos criterios, veamos el tema del día de hoy. Voy a poner acá abajo esto. Perfecto. Bien. Bien, lo decían bien. La institución de heredero es la disposición testamentaria en virtud del cual el testador causante, el de cuyos, designa a un sucesor universal, instituye, designa, nombra, ¿sí? Para subrogarse en todos o en parte de los derechos y obligaciones transmisibles del causante. La decisión que tome el testador para instituir un heredero, es decir, para nombrar un heredero, tiene que ser, conforme establece lógicamente el artículo 1154 del Código Civil, tiene que ser certera, tiene que ser precisa, tiene que ser clara, evitando dar lugar, ¿sí?, a innecesarias equivocaciones o confusiones. ¿Qué dice el artículo 1154 en su párrafo primero? La institución de heredero, quiere decir la designación de heredero, debe recaer sobre persona cierta. Y ojo, cuidado en el examen, solo puede hacerse por testamento. Por eso les decía, la figura o la figura jurídica de la institución de heredero, así como la legítima, les decía, solo existe con relación a la existencia de un testamento. Los herederos serán instituidos, reitero, serán designados en términos claros, nombrándolos por sus nombres y apellidos y no por señales. O sea, deben estar identificados de manera clarísima, tal cual están en su cédula de identidad, y no por señales. Salvo que esas señales, ¿a qué se refiere señales? Alguna cicatriz, algún lunarcito, qué sé yo, alguna señal que tengan que los haga pero inequívocos, es decir, sin lugar a dudas, ¿sí?
¿Para qué? Para establecer que sí se trata de esa persona. Que sí se trata de la que el testador ha instituido en su testamento para su herencia. Es un requisito indispensable el tema de identificar con todas las características necesarias, ¿sí?, al instituido heredero. ¿Ya? Ahora bien, por si acaso, si no se lo instituye de manera clara, queda sin efecto. Veamos. El testador puede instituir, siempre entiendan esa palabra de instituir como designar, cualquier número de herederos y a quienes quiera, siempre que los instituidos sean capaces de recibir por testamento. Pero cuando hablamos de a quienes quiera, no estamos hablando de que a quienes quiera nuestro testador va a designar olvidándose de la legítima de sus descendientes. Por eso en la segunda parte dice, quien tuviera herederos forzosos, y dentro de los forzosos están los descendientes, los ascendientes, la cónyuge, puede testar solo sobre su porción de libre disposición. ¿Se dan cuenta? Cuando vimos el tema de la legítima. Puede instituir herederos. ¿Sí? Puede decir quién va a recibir tal. Pero si tiene descendientes, tiene herederos forzosos, solo puede instituir herederos sobre la porción de libre disposición con la que él cuente. No en la parte o de la parte que les tocará a sus herederos como tal. Ahora, es un acto voluntario, es una facultad potestativa que tiene el testador de instituir herederos, ¿cierto? A uno o más, dependiendo. Pero el hecho de que no instituya, no designe herederos en el testamento, no quiere decir que el contrato quede sin valor legal. No quiere decir que el contrato quede nulo. ¿Por qué? Porque de no instituirse herederos, chicos, se van a analizar las cláusulas del testamento. ¿Sí? Del testamento. Y en caso de que no haya nombrado, designado un heredero de manera precisa, clara, certera, ¿quiénes se van a presentar a la sucesión testamentaria? Asumamos que el testador lo único que ha manifestado es que en vida y fruto de una relación matrimonial con su esposa han procreado familia. Tienen hijos, así de manera general. Sí, de manera general. No de manera expresa establece, instituyo como a mis herederos universales a mis hijos, Pedro Contreras González, y a mi hija. No, lo ha hecho de manera general. Cuando no haya institución específica de herederos, dice, ¿no? Se van a observar esas cláusulas y se van a aplicar las normas que regula la sucesión legal. ¿Y qué es lo que dice la sucesión legal? Convoca a quiénes. ¿A quiénes convoca la sucesión legal? A los descendientes, a los herederos. A los herederos forzosos. Forzosos. ¿Cierto? A ver, la sucesión legal establece un orden jerárquico de 5 tipos de herederos. ¿Cuáles son? Descendientes, ascendientes, cónyuge, colateral y estado. Perfecto. La legítima consigna a cuántos tipos de herederos. A los herederos forzosos. ¿Ya? Ascendentes, ¿Y cuáles son estos descendientes. herederos forzosos?
descendientes, ascendientes y cónyuge. Y cónyuge. Fíjense, en la sucesión testamentaria, de la que es parte el tema de la legítima que vimos, solo se reconoce un orden de 3 lugares: descendientes, ascendientes y cónyuge. Solo a esos se les puede designar herederos. Solo a esos la ley les tiene reservada la legítima. En cambio, la legal tiene un orden de 5. ¿Por qué? Porque la ley por sí sola regula, ya que la sucesión testamentaria va a primar, si no se sale del marco legal, la voluntad del testador. ¿Sí? Pero la ley también prevé que en el caso de que el testador haga su testamento, lógicamente, e instituya herederos, ¿qué pasa si antes de que fallezca el testador fallece uno de los que han sido instituidos como herederos? O sufre algún percance o accidente que lo incapacita. O finalmente se entera de que hay un testamento en el que estuviera instituido como heredero y renuncia. ¿Sí? Fíjense qué importante, dice, en caso de morir alguno de los instituidos antes que el testador o de incapacidad o renuncia, se estará a lo dispuesto por el artículo 12.16 y las demás disposiciones pertinentes. El artículo 1089 es la sucesión por representación. Si Jorge fue instituido por su padre que hizo el testamento como heredero y por alguna circunstancia fallece, queda incapacitado o finalmente renuncia por X o Z motivo, pueden aparecer los hijos del renunciante para heredar por representación o en representación de su papá, o no puede. Sí pueden, doctor. Pueden. Sí Pueden, pueden, ¿cierto? Sí pueden. Y asumiendo que han sido instituidos los 3 hijos, y uno fallece antes que el testador, por tanto el testamento todavía está ahí, pero no tiene hijos el que ha fallecido antes que el testador, no tiene esposa, no tiene nada. ¿Qué figura genera aquello? De incremento, doctor. ¿Y qué se llama aquello? Acrecentar. A crecer, a crecer. Acrecimiento. Ujú. Muy bien, el derecho de acrecer. ¿Se dan cuenta? Pues perfecto, vamos. Error, veamos, motivo ilícito. El error sustancial. ¿Quién se acuerda de contratos en qué consiste el error sustancial? A diferencia del error esencial. ¿El error sustancial tiene que ver con la naturaleza del objeto o tiene que ver con la cualidad de la persona o del sujeto? Naturaleza del objeto. ¿Sí? No es ese el error Cualidad de la esencial. persona. Sí, La es cualidad, la cualidad de la- sustancia del objeto, ¿no es? De la persona. Fíjense, el heredero nombrado por error sustancial no entra en la sucesión. Pues claro, porque si la institución de heredero me está diciendo que es la designación del heredero en el testamento, y encima me estás recalcando que esa designación debe ser certera, cierta, clara, precisa, con todos sus datos, y no por señales, salvo que una señal sea inconfundible. Me está hablando de la cualidad del sujeto, del objeto, o de la calidad del sujeto como tal.
Entonces, si yo nombro un heredero con error sustancial, quiere decir que no lo estoy precisando, no lo estoy identificando con claridad, no estoy cumpliendo con lo que dice la norma, por tanto puede ser sacado de la sucesión testamentaria. A eso se refiere. Pero tampoco va a ingresar a la sucesión si hubo, fíjense, error en el motivo que indujo a la disposición testamentaria. ¿Qué nos está diciendo? Que inducieron en error al testador para que haga su testamento. Que es muy, no voy a decir muy habitual, pero que se escucha con mucha frecuencia. ¿Cierto? Entonces, el motivo por el cual hubieran inducido al testador para que haga su testamento con ese error, tampoco puede entrar a la sucesión. Por eso dice la norma, cuando ese motivo resulta del testamento y es el único que determinó la voluntad del testador, si el motivo en iguales circunstancias es ilícito, la disposición testamentaria es nula. ¿Sí? Más o menos que se aplican las mismas reglas que el derecho de la materia de contratos. Si se dan cuenta. Si la causa es ilícita, ¿el contrato es válido? No, No, Si no. el objeto es ilícito, tampoco. lo mismo pasa acá. Por eso es que la primera recomendación de la institución de heredero tiene que ver con qué debe ser esa designación, ese nombramiento, debe ser preciso, certero, sin lugar a dudas, inconfundible. Porque caso contrario puede ser motivo de alguna impugnación, puede ser motivo de alguna nulidad o cosa por el estilo. ¿Ok? Bien. Disposición sobre persona o cosa incierta. La regla de la institución de heredero, es decir, de designación de heredero, es que se designe y se identifique y se individualice de manera correcta y certera al heredero. Ahora, cuando existe una disposición testamentaria, es decir, una decisión del testador en beneficio de una persona incierta o sobre bien o cosa no identificable, es nula, pues. Porque ¿cómo puedo pretender instituir a un heredero en un testamento sin nombre completo, sin datos precisos? ¿Cómo? Automáticamente no soy heredero. ¿Cierto? Debo cumplir ciertas formalidades, debo hacer algún trámite. Peor si hay bienes, ¿cierto? Si soy heredero, debo asumir ese rol, presentarme ante la autoridad y pedir pues que me registren la casa, el coche, como quiera que se llame. Por eso es que la norma establece que si lo que el testador deje en favor de los pobres sin mayor especificación, se entenderá como un legado. Y después de este tema vamos a ver el legado. ¿Ok? A ver, chicos, estamos llegando al final de la primera sesión, tan rápido. Denme 2 segundos y les vuelvo a pasar el link, por favor, ¿ok? Está bien, doctor. Habiendo